Bien, buenas tardes. Bueno, por la coyuntura del día de hoy, la clase ha sido trasladada de manera virtual, ¿no? Así que para no retrasarnos, vamos a desarrollar la clase de esta forma, ¿sí? Bien, vamos entonces a hablar en esta semana, ¿no? Hoy día vamos a hacer la parte teórica y el día miércoles vamos a hacer la parte práctica, ya vamos a estar físicamente y aparte de eso también entregarles sus notas del primer control, ¿no? Bueno, vamos a hablar del capital de trabajo, ¿no? Ya como concepto, ¿no? Las empresas necesitan dinero para realizar sus actividades del día a día. Y esto, de alguna forma, se traslada en saber administrar ese dinero. Es decir, cuando escuchamos necesito capital de trabajo, muchas veces en la familia debemos haber escuchado a familiares o a nuestros propios padres si son emprendedores, voy a prestarme para capital de trabajo, ¿no? ¿Qué cosa es en esencia el capital de trabajo, ¿no? No siendo tan académico, sino siendo más, digamos, más directos. El capital de trabajo es la fuente natural con que las organizaciones desarrollan su día a día, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? La vecina del barrio que todos los días a las 7 de la noche saca su mesa, su cocina y comienza a vender, ¿no? Diferentes tipos de empanadas y sándwich a la gente que vive en la zona. Eh, para poder hacer eso, ella necesita dinero, ¿no? Porque tiene que comprar el pan, tiene que comprar los embutidos, la carne, ¿no? En las diferentes modalidades que ofrece, los condimentos, la ají, la mostaza, la mayonesa y todo lo que le piden los clientes, bebidas, ¿no? Preparar bebidas, que puede ser chicha morada, limonada, o ofrecer bebidas ya fabricadas como gaseosas, ¿no? O agua. Pero nada de eso podría suceder si esta persona no contara con dinero. O sea, yo no puedo levantarme hoy día y decir, bueno, en la noche voy a vender, ¿no? Voy a vender sándwiches, pero no tengo plata. Entonces, ¿de dónde sale el pan? ¿De dónde sale la carne? ¿De dónde sale el aceite? ¿De dónde sale el gas? Entonces, eso que necesito para realizar mis actividades como negocio, que es esencial para yo poder abrir un día, vender a mis clientes y con ese dinero, ¿no? Recuperar mi inversión y tener una ganancia, se llama capital de trabajo. Entonces, todos los que hacen un emprendimiento, todos los que desarrollan actividades en una organización requieren dinero diariamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó durante el COVID, por ejemplo? Durante el COVID pasó que mucha gente salía a vender, pero ya no había la cantidad de clientes que antes atendían, ¿no? Entonces, de repente antes alguien se paraba pues a la salida del tren o en la esquina de San Marcos a vender, y antes pasaban pues cientos de alumnos, pero durante el COVID nadie vino a la ciudad universitaria. Y esa persona, ¿cómo puede mover su negocio si lo que invierte no lo vende? Entonces muchas empresas, muchos emprendimientos durante la época de la pandemia quebraron porque la plata que invirtieron ya no la pudieron recuperar porque no tenían clientes a quien venderles. Y si no hay clientes a quien venderles, la plata no da vuelta, ¿no? Porque el tema es que la plata da vuelta. O sea, lo que vendo un día me sirve para comprar, para volver a vender al día siguiente y así sucesivamente. Entonces, lo primero que tiene que hacer una empresa
es sobrevivir en el corto plazo. Y para sobrevivir en el corto plazo, tiene que administrar lo que nosotros llamamos en contabilidad el día a día. Y el día a día son las actividades operativas, ¿no? Entonces, ¿quiénes te ayudan a mejorar el día a día? Lo que tienes en caja, tus cuentas por cobrar, tus inventarios, tus deudas con terceros de corto plazo. Eso tiene que manejarse de tal manera que siempre haya una posición que te permita seguir al día siguiente, ¿no? Entonces, para poder analizar el capital de trabajo, lo primero que tenemos que hacer es analizar los activos que pueden afectar directamente esa continuidad de la caja, ¿no? Entonces, ¿quiénes son normalmente, ¿no? O cuáles son normalmente las cuentas que tienen que ver con el día a día de cualquier negocio, ¿no? El inventario, que es el producto que tú vendes, el efectivo, que es lo que tú inviertes y luego cobras, y si das crédito o fías, la cuenta por cobrar, ¿no? Entonces nosotros tenemos un vaivén diario de activos circulantes temporales, plata que entra, plata que sale, inventarios que compramos, inventarios que vendemos, ¿no? Crédito que damos, crédito que luego nos pagan, y eso es la base para que yo todos los días me pueda parar en la esquina de la Universidad de San Marcos, en la esquina del barrio, o pueda abrir mi tienda para volver a vender, ¿no? Imagínense que se abra una tienda y ustedes ingresen y no haya ningún producto. Quiere decir que esa tienda no tiene capital de trabajo, no ha podido comprar absolutamente nada para vender. Entonces uno entra a una tienda que está bien surtida, que tiene todo lo que normalmente nosotros deseamos comprar. Y ese arte de que la tienda abra todos los días, venda y al día siguiente vuelva a abrir, y venda y al día siguiente vuelva a abrir, es el arte de administrar el capital de trabajo. La gente que tiene un negocio todos los días se levanta viendo cuánto dinero tiene, qué es lo que puede hacer, a quién le tiene que comprar, qué puede vender y al final del día, cuánto dinero tengo, cuánto necesito para comprar para el día siguiente, y ese es un permanente ida y vuelta, ¿no? En cambio, existen otros activos que no necesariamente están en forma permanente, como pueden ser terrenos, construcciones, mesas, sillas, computadoras, o sea, maquinarias. Esos son productos de largo uso, ¿no? Esos no se ven dentro del capital de trabajo. Entonces, el capital de trabajo trabaja normalmente con el circulante y el circulante se traslada al día a día a través de lo que llamamos activos corrientes y pasivos corrientes, ¿no? Entonces, si lo vemos en esta gráfica, ¿no? Nosotros lo que tenemos son activos circulantes que tienen una rotación fuerte, algunos activos circulantes de menor rotación y activos base para poder dar nuestro servicio. Entonces, nuevamente revisamos a los emprendimientos que conocemos en el barrio. Hay señoras que, por ejemplo, ya abren su garage, ¿no? Abren la sala de su casa y ahí colocan mesas y entran las personas a comer los productos que ellos ofrecen, ¿no? Esa infraestructura, mesas, sillas, ¿no? No son necesarias para un solo día, son necesarias para que el negocio dure muchos años, ¿no? Y muchos de nosotros conocemos emprendimientos que empezaron en una esquina, luego se pasaron, ¿no? A un cuartito, y hoy día pues hay emprendimientos que son casas de 2 o 3 pisos que atienden cantidad de público porque la gente le gusta como los productos que venden y se pasan
la voz y se genera esto, ¿no? Entonces, el capital de trabajo normalmente está relacionado con esto que llamamos el activo circulante temporal, el que se requiere para el movimiento diario de la empresa, ¿no? No los permanentes o los fijos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los problemas que enfrentan las empresas? El problema que enfrentan las empresas es manejar el ciclo del negocio. ¿Qué significa esto? Que el negocio entra dinero, pero yo tengo que pagar mis obligaciones. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Los colegios, por ejemplo. Los padres de familia pagan una vez al mes, ¿no? No venden todos los días. O sea, los padres pagan normalmente los primeros días de cada mes y luego el colegio tiene que esperar fin de mes para que los padres vuelvan a pagar. Entonces, manejar el ciclo de negocio significa cómo ese dinero que ingresa, yo lo administro para que me dure todo el mes, esperando el vencimiento del siguiente mes, donde nuevamente los padres de familia vuelven a depositar el dinero, ¿no? Entonces, manejar el ciclo es manejar tanto lo que tengo que comprar como lo que tengo que pagar dentro del espacio que se da entre un momento y otro. Hay otras empresas, por ejemplo, que venden mucho más en determinadas temporadas. Ejemplo, las compañías de electrodomésticos venden sus productos mensualmente, pero tienen meses que le llamamos meses pico o meses de mayor venta. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso de electrodomésticos, como tenemos el caso de F, la Curazao, Iraoka y otras compañías que se dedican a este negocio, una fecha, por ejemplo, que ya se viene, donde las ventas se incrementan de manera significativa, es el Día de la Madre. Pero fíjense ustedes que para llegar a las ventas del Día de la Madre, estas compañías tienen que hacer los pedidos con anticipación y tienen que prever qué regalos son los que los hijos más escogen para regalar a su mamá, ¿no? En antaño, o sea, muchos años atrás, los regalos que eran predilectos eran lo que se llamaba la línea blanca, ¿no? Por el color, que eran refrigeradoras, cocinas, ¿no? Lavadoras, ¿no? Los hijos le regalaban normalmente a la mamá ese tipo de producto, o un equipo de sonido, o un juego de muebles, o ropa, o flores, ¿no? Son los productos que más se venden en el Día de la Madre, pero hoy, en este entorno 2025, eh, las madres piden otra cosa, ¿no es cierto? A ver, ¿qué les van a regalar ustedes o qué es lo que creen que las mamás hoy día más les gusta que les regalen en el Día de la Madre? Ustedes que conocen ahí a sus mamás. ¿Cuál es el regalo que a su mamá más le gusta? Yo creo que una refrigeradora ya no, una lavadora tampoco. ¿Qué es lo que las mamás hoy día usualmente les alegra mucho tener como regalo en el Día de la Madre? ¿Alguna de ustedes lo sabe? Profesor, Sí, sería, al menos en un supuesto, un equipo o un aparato celular. claro. Por ejemplo, ¿no? Las mamás, ahora, muchas mamás se, les encanta tener un equipo celular para comunicarse con sus hijos, con sus nietos, con sus amigas. ¿Qué otra cosa más? Un poquito, siendo las mamás un poco más agresivas. ¿Qué otra cosa más Normalmente hoy los hijos están pensando regalarles a las mamás. Ya viene el Día de la Madre, por si acaso. Puede ser una tablet. Algunas mamás les encanta que le regalen computadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo
que rodea a las madres ha cambiado. Ahora las mamás son más tecnológicas, ¿no? Lógico que también les sigue gustando que les puedan regalar una refrigeradora, que les puedan regalar una, una cocina nueva, o ropa, ¿no? O flores, o chocolates. Entonces, los negocios que se manejan por ciclos, hay negocios hoy día que ya comenzaron a ofrecer productos para el Día de la Madre. O sea, si usted se va a un centro comercial en este momento, ya estamos en la primera semana de abril y ya muchos centros comerciales están ofreciendo productos para el Día de la Madre. Algo muy parecido pasa a fin de año, ¿no? A fin de año, normalmente la campaña más fuerte que tienen casi todas las tiendas comerciales es la campaña de Navidad. Pero ¿desde cuándo hoy empieza la Navidad en muchos centros comerciales? En la última semana de noviembre. Uno ya cuando va a un centro comercial, ya en la última semana de noviembre, todo está lleno de adornos relacionados con la Navidad. Entonces, eso es manejar el ciclo de negocio, o sea, es entender qué se requiere y tener en cuenta que para llegar a un día específico de venta o a un periodo de venta en particular, te tienes que preparar con anticipación. Y lo que hacen muchas compañías es van a los bancos y piden préstamos para capital de trabajo, pero no para el día de hoy, sino para de acá a un mes o 2 meses, porque lógicamente primero hay que comprar el producto tiene que llegar, a veces ese producto viene del extranjero, entonces, y luego se conecta, ¿no? Eh, entonces, el, los activos circulantes son los activos más ligados a la parte operativa de un negocio. Son importantes porque de alguna forma vislumbran un poco lo que el negocio busca hacer. Mientras los activos no circulantes son necesarios porque el corto plazo se soporta en bases de largo plazo. Es decir, un restaurante que vende todos los días requiere de un local bonito, mesas, televisores, ambientes limpios, ¿no? Estacionamientos, y todo eso es activo no circulante, ¿no? El retorno es más lento, pero es necesario para que el retorno que es más corto, que es la parte operativa, funcione, ¿no? Entonces, ¿cuál es el dilema del capital de trabajo? Es si yo necesito dinero para crecer o necesito dinero para lograr cosas, ¿cómo obtengo ese financiamiento? Le pido a los socios, pido préstamos de corto plazo, pido préstamos de largo plazo o hago una combinación de los tres, ¿no? ¿Cómo resolver este dilema? Este es un dilema realmente súper importante en el mundo del capital de trabajo, ¿no? Entonces, encontrar el monto óptimo, encontrar la cantidad óptima es lo que nosotros vamos a comenzar a evaluar. O sea, decir, ¿cuánto dinero tengo que pedir? Porque claro, o sea, sabemos que tengo que pedir dinero, pero la pregunta es, ¿cuánto es el dinero que yo necesito pedir? Vamos a comenzar a trabajar eso, ¿ok? En base a fórmulas que lógicamente salen o emanan de la contabilidad, pero que ayudan o apoyan a las finanzas a lograr su cometido. Eh, entonces, el nivel óptimo busca tener la caja suficiente, busca que las ventas tengan el nivel apropiado y que las empresas de alguna forma puedan aumentar sus ventas y tener más clientes, ¿no? Entonces, bajo ese esquema aparecen políticas. Hay políticas muy restringidas, moderadas y relagadas, ¿no? Por ejemplo, una política relagada dice obligar a mantener cantidades relativamente grandes de efectivo, inventarios, para que la política de crédito sea más abierta y poder vender más al crédito, ¿no?
Eso, por ejemplo, lo vemos en las grandes tiendas, ¿no? Las grandes tiendas, Saga, Ripley, La Curazao, uno ve y entra a la tienda y ve pues una cantidad inmensa de productos. Y cuando uno quiere comprar, te dicen, lo puedes comprar al contado o lo puedes comprar con tu tarjeta de crédito. Pasas a ser evaluado. Una política restringida es una política en la cual el mantenimiento de efectivo de valores tiene un nivel mínimo. O sea, trabajo con lo básico, ¿no? Quizás esto es una política más de subsistencia y eso lo vemos generalmente en los pequeños emprendedores, ¿no? Que tienen que vender para comer y al día siguiente tienen que volver a vender para comer y es un dilema diario porque de lo que venden o trabajan en el día, con esa utilidad su familia subsiste, ¿no? Y una política moderada se sitúa entre ambos, ¿no? Entonces, tenemos distintas políticas, ¿no? Políticas donde las personas que manejan el capital de trabajo tienen cierta holgura, no tienen presiones, y tenemos políticas donde estamos casi con la soga al cuello y otras intermedias. Entonces, para financiar activos, podemos tener enfoques agresivos, enfoques conservadores o enfoques moderados, ¿no? Un enfoque agresivo eh, es que todo lo que sea a largo plazo sea financiado con largo plazo y todos los créditos de corto plazo deben cancelarse en forma más inmediata, ¿no? Aquí tenemos un enfoque agresivo. Un enfoque agresivo, los activos circulantes son financiados por pasivos de corto plazo y los activos fijos son financiados por activos de largo plazo o el patrimonio de la propia entidad, ¿no? Entonces, esto hace que la empresa se pueda mover, ¿no? Con, con cierta agresividad, porque está al límite, ¿no? Un enfoque conservador es que los activos circulantes sean financiados con capital a largo plazo y la rentabilidad del producto se base en prácticamente utilizar el propio dinero de la empresa, no endeudarse mucho, ¿no? O sea, es decir, trabajar con tu propio dinero, no pedirle prestado a nadie. Ese es un enfoque conservador. Hay mucha gente que nunca va a los bancos, siempre maneja el dinero de lo que hace de su negocio al día siguiente. Eso lo vemos en la paradita de los barrios, lo vemos también a veces en Gamarra, o sea, y tenemos un enfoque moderado. El enfoque moderado es tener un nivel de endeudamiento apropiado, ¿no? Que me permita, ¿no? En algún momento de crisis recurrir a terceros. Siempre es importante que los terceros nos apoyen o nos ayuden, ¿no? ¿Ok? Entonces, el capital de trabajo, ¿no? Va a tener montos o diferencias que van a estar estipuladas tomando como base, ¿no? La información que nosotros financieramente podemos trabajar, ¿no? Claro, y esto también es un elemento clave que debemos tener en cuenta. Matemáticamente el tema es simple, ¿no? Es activo corriente menos pasivo corriente. Eso nadie nos lo va a complicar. El tema básicamente es por qué hacerlo, ¿no? Entonces, tener una administración del capital de trabajo ayuda a hacer un flujo de caja que permita que todos los días el negocio de tu familia, el negocio de un tercero, el negocio del que practique, no sufra la enfermedad llamada liquidez. Porque el gran problema de un negocio es que no tenga plata para comprar cosas. Muchas veces y a usted le ha de haber pasado, que vamos a una tienda del barrio y le decimos, bueno, mira, tu sanguchito me gusta, pero me gustaría con una gaseosa. Ah, mira, ya, págame por adelantado. Entonces tú le pagas por adelantado y tú ves que el hijo de la dueña se va corriendo a la tienda y compra recién la gaseosa y te la trae y te atiende. Pero ahí estamos en una política muy restringida, donde prácticamente en función a lo que el cliente quiere,
tú vas reaccionando y vas usando el dinero para comprar lo que necesitas, ¿no? A veces tú vas y dices, oye, me gustaría si le puedes echar mayonesa. Uy, ahorita no tengo mayonesa. Entonces dice, mira, pero acá, págame por adelantado. Entonces tú le pagas y de repente le dices a su hijo, anda corriendo y cómprate un sachet de mayonesa. Bien, y ya tenemos sachet de mayonesa. Entonces, eso es lo que no se quiere. Lo que se quiere es que cuando tú vayas a un lugar, pidas un producto, la empresa lo tenga y te lo atienda y te atienda inmediatamente, ¿no? Y tenga una vitrina, un mostrador surtido, ¿no? Esa es la tienda. Cuando tú entras a una tienda y ves la tienda surtida, quiere decir, con todos los productos que a ti te gustaría adquirir o tu familia te ha enviado a adquirir, entonces estamos ante una tienda que ha sabido administrar su capital de trabajo. Pero cuando vamos a una tienda donde la mitad del estante está vacío y la otra mitad está lleno, y hay muchas cosas que tú preguntas y quieres comprar y no hay, no hay, no hay, estamos ante una situación, ¿no? Distinta, ¿no? Ahí estamos ante una situación donde, ¿ok? En este caso, el tema se maneja de una manera diferente, ¿no? Eh, ahora, el costo de financiar, es algo que vamos a verlo después, es un elemento importante cuando uno quiere apalancar su capital de trabajo. ¿Esto qué significa? Que en el sistema financiero no todo el mundo te presta el dinero con costos baratos, ¿no? Hay organizaciones que te prestan dinero, pero el dinero tiene un precio y ese precio pues, puede ser un poquito caro. Entonces, algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es, ¿no? Que el dinero que nosotros entreguemos o recibamos, perdón, de un banco, tiene que estar acorde con mi capacidad de poder generar ganancias para poder pagar ese dinero, porque si no estamos en problemas, ¿no? Hay empresas bancarias que te cobran 15%, 10%, pero hay empresas bancarias que te prestan muchísimo dinero, ¿no? Entonces, eh, esos son elementos que hay que tomar en consideración, ¿no? Eh, También, en muchas ocasiones, es mejor endeudarse a largo plazo, a 5 años, 7 años. Los bancos te lo permiten. Eh, bueno, los ejercicios los vamos a dejar para la próxima clase, ¿no? Para la clase que vamos a tener de manera presencial. Vamos a un concepto que nace a partir de este tema que estamos hablando y que nos va a generar cálculos, ¿no? Que es el ciclo de conversión del efectivo. Es decir, todos los que hacen un negocio hacen un recorrido que debemos tener mucho cuidado en transitar. ¿Cuál es ese recorrido? ¿No? Vamos nuevamente a ver al emprendedor natural, a la persona que hace un emprendimiento. Viene alguien y le ofrece un producto. Ese producto lo pone en una vitrina. Pero no es que el cliente mañana mismo viene y te lo compra, ¿no? Hay productos que a veces se demoran. Vamos a poner un ejemplo. Cuando ustedes bajan al primer piso a la fotocopiadora, ustedes van a ver que la señora de la fotocopiadora tiene surtidos, todas tienen surtidos sus stands, y tienen plan contable, algunas fotocopias de algunos libros, papelógrafos, plumones, pero todos no se venden inmediatamente. Muchos productos salen todos los días porque los alumnos lo requieren permanentemente. Quizás puede ser un lapicero, quizás puede ser un plumón, quizás puede ser alguna hoja, ¿no? Pero no todos los días los alumnos, por ejemplo, compran copias de un libro. No todos los días los alumnos compran el plan contable.
Entonces, cuando tú haces un negocio, una parte del negocio es tener presente que los inventarios se quedan determinados días expuestos a vender. ¿Dónde? En la vitrina o el stand de una empresa. Entonces, ese periodo nosotros lo tenemos que cuantificar en días y eso se llama rotación de inventarios, ¿no? Entonces, hay inventarios que rotan más rápido y hay inventarios que rotan más lento. Normalmente se saca un promedio, ¿no? Siempre en todo negocio tenemos una parte que se vende permanentemente todos los días y tenemos algunos productos que no salen todos los días. Va a depender de la coyuntura, del momento, ¿no? de, de, de la publicidad que tenga el producto, del costo que tenga el producto. Usualmente los productos que son más baratos son los productos que se venden con mayor frecuencia y los productos que son, ¿no? Eh, más caros o tienen cierto detalle o característica, se hace de manera más lenta. Por ejemplo, si ustedes trabajaran en una joyería, ¿no? En la joyería de repente ustedes van a encontrar que hay cierto tipo de joyas que se venden todos los días, pero hay cierto tipo de joyas que son más caras, más elitistas, más elegantes, o para ocasiones especiales que no salen muy seguido. De repente se venden una cada 2 meses o una cada mes, ¿no? Entonces, el primer elemento que está alrededor de convertir una inversión de corto plazo en efectivo es que todo lo que se compra se tiene que exponer, se tiene que mostrar. Y eso es el tiempo el tiempo que se retiene un producto como inventario. Y eso, la contabilidad lo traslada a días, ¿no? O sea, dice, bueno, tu rotación de inventarios es promedio 60 días, 50 días, 15 días. Los productos de primera necesidad, como por decir leche, arroz, azúcar, y hay negocios que venden eso. La rotación de inventarios es muy alta porque son productos que normalmente tú los pones en el mostrador y viene la gente y se los lleva. Pero los productos como, por ejemplo, celulares, computadoras, no se venden como el azúcar, el pan o el arroz. Se demoran un poco más, pero también tienen salida. Entonces, el ciclo de conversión de efectivo es el tiempo que transcurre desde el compromiso para comprar hasta el cobro de las cuentas por cobrar. Porque luego, una vez que usted lo vende, tiene que pasar un tiempo para cobrar. Porque a diferencia de nosotros, que cuando vamos a cualquier local pagamos en efectivo, las empresas usualmente compran al crédito. Por eso nosotros en el Plan Contable General Empresarial tenemos la cuenta 12, ¿no? Cuentas por cobrar. Las empresas a veces compran a 30 días, a 60 días, a 90 días, a 120 días. O sea, es decir, hay clientes, y no son pocos, a los cuales las empresas le venden, le entregan productos con el compromiso de que estas empresas lo paguen en plazos que van de 15, 30, 60, 90, 120, dependiendo, ¿no? ¿Ok? En el caso de las fábricas se demoran en transformar los productos llamados materias primas en productos terminados que luego son productos que se venden, ¿no? Entonces, el proceso de transformación es mucho más largo que cuando tú simplemente compras, exhibes y vendes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, por otro lado, tenemos a los proveedores. O sea, quiere decir, ¿cómo la plata operativamente regresa?
tienen que pasar unos días para vender y luego unos días para cobrar. Entonces, si yo, por ejemplo, me demoro 30 días en vender y 15 días en cobrar, la caja me regresa en 45 días operativamente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir evaluando o midiendo, ¿no? Vamos a ver las fórmulas ahora. En el caso que estamos hablando, hay otro elemento importante que es que esas mercaderías que a mí me entregan, me las entrega un proveedor y el proveedor también me da plazos para pagarlo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, compro aceite, azúcar, arroz y una serie de productos a un distribuidor mayorista grande. Y él me dice, bueno, te lo entrego y tienes 30 días para pagarme. Entonces, lo que yo debería hacer es que este ciclo de conversión efectivo entre la exhibición y la cobranza, yo en menos de 30 días debería tratar de vender y cobrar todo. ¿Para qué? Para voltear y pagarle a mi proveedor, ¿no? Entonces, entran las fórmulas. Y esto es lo que vamos a trabajar el día miércoles, ¿no? El ciclo de conversión de efectivo, esta es una fórmula financiera, es el promedio de tiempo, es el promedio o el periodo promedio, de ahí viene la PPP, periodo promedio en que el inventario se queda en la empresa, más el promedio en que la cuenta por cobrar se materializa. Eso le llamamos ciclo operativo. O sea, me demoro 50 días en vender promedio y me demoro 40 días en cobrar promedio. Entonces mi ciclo operativo es 90. Quiere decir que técnicamente en 90 días, algo que yo compro hoy se va a convertir en caja. Esto en finanzas es fundamental. O sea, yo tengo que saber cuánto es mi ciclo operativo. Hay empresas que su ciclo operativo es más corto, 20 días, 15 días, y hay empresas que tienen ciclos operativos extensos. Ahora, ese ciclo operativo, que es el dinero que entra por el tiempo que el inventario estuvo exhibiendo, más el tiempo que me tocó cobrar, lo comparo con el plazo que me dio el proveedor. Ese es ¿no? El plazo promedio de pago a proveedores. Entonces, técnicamente, ¿no? Yo debería tener un plazo que me permita cobrar para luego voltear y pagar, pero como a veces eso no sucede, esa diferencia en días se llama el ciclo de conversión de efectivo. Entonces, el ciclo de conversión de efectivo es la diferencia que hay entre el tiempo que yo necesito para cobrar y el tiempo que me da el proveedor para pagar. El tiempo para cobrar, que se llama ciclo operativo, es plazo promedio de inventarios en días, más plazo promedio de cuentas por cobrar en días, menos el plazo promedio de pago a proveedores en días. Técnicamente, lo ideal es que esto sea, o sea, que el proveedor me dé más plazo de lo que a mí me demora vender y cobrarlo. Pero eso muchas veces no sucede, ¿no? En este caso, ok, estamos viendo que, por ejemplo, el plazo que me toma convertirlo a inventario más el tiempo que me toma cobrar
supera el plazo que me dio el proveedor. Entonces, técnicamente, tengo problemas. Y eso es sujeto a que yo tenga que financiar mi capital de trabajo, porque justamente esta foto lo que nos deja entrever es que la plata no va a alcanzar y que tengo que necesitar que alguien me preste para poder cumplir con el proveedor, ¿no? Entonces, ahora, esto lo tenemos que llevar a un escenario de días, ¿no? Y para eso vamos a utilizar la contabilidad. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Que nos va a ayudar a entender esta temática, ¿sí? Y ya el miércoles que vamos a estar presencial, vamos a hacer ejercicios, de tal manera que la próxima semana podamos tomar un segundo control, posiblemente el día lunes, ¿no? El día lunes tomemos un control, ¿no? Porque la próxima semana, si bien es cierto, va a ser feriado a partir del jueves, porque creo que es Semana Santa, no, a nosotros no nos afecta porque vamos a tener clase el lunes y miércoles, ¿no? Pero el lunes hacemos el control por si alguien, por alguna razón, el miércoles tiene que viajar por Semana Santa, ¿ya? Entonces, lo hacemos el lunes y el miércoles hacemos clase. Bueno, veamos este caso. Perú Empresa SAC registró ingresos anuales por 98.786, un costo de ingresos igual a 57.000 y cuentas por pagar por 8.054. Perú Empresas tiene una edad promedio del inventario de 17.5 días. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? A ver, alguien que me pueda explicar. Que la edad promedio del inventario sea 17.5 días. Si me entendieron, ¿qué significa esto? Que la edad promedio del inventario sea 17.5 días. ¿Cómo entienden eso? Porque recuerden que para el control, ese va a ser un dato. ¿Qué significa que la empresa tenga una edad promedio de inventario o un plazo promedio de inventario de 17.5 días? Que ese será el periodo de tiempo que va a permanecer la mercadería en el inventario antes de salir por venta. Así es el tiempo promedio que se demora el inventario en ser vendido, desde que llega hasta que el cliente decide comprarlo. ¿Ok? Ahora, luego hay un periodo promedio de cobro que es de 44.8 días. Eso significa que una vez que lo vendo, o sea, después del día 17.5, los clientes en promedio en esta empresa se demoran 44.8 días en pagar, ¿no? Entonces, si sumamos estos dos, ¿ok? El, el dinero aproximadamente se recupera en 62.3 días, ¿no? Si suman 17.5 más 44.8, les va a dar 62.3. 62.3 días nos demoramos entre exhibir el inventario y cobrar y que ese dinero ingrese a nuestra caja. Ahora, ¿cuánto tiempo me da el proveedor? Mientras que el proveedor me da 51.2 días para, digamos, en este caso, pagar. Entonces, el ciclo contable de efectivo sería 17.5 más 44.8 menos 51.2. 11.1 días. Quiere decir que yo necesito, para que mi capital de trabajo no se interrumpa, que alguien me preste, ¿ok? Por 11.1 días una cantidad determinada de dinero, que es la que yo tengo que afrontar para pagar mis obligaciones. Esos ejercicios los vamos a ver ya en directo en la próxima sesión con calma, ¿no?
Si lo llevamos gráficamente, eso significa que la edad promedio del inventario, o el PPI, el plazo promedio del inventario, es 17.5 días. Y que el plazo promedio de cobro es 44.8 días. Entonces, si ustedes se percatan, sumando 17.5 días más 44.8, esto me da 62.3 días. Entonces, esto que se llama el ciclo operativo, estos 62.3 días significa que en promedio, en esta empresa, ¿no? El dinero se demora 62.3 días en recuperar. Pero el proveedor, yo he negociado con el proveedor y alguien puede decir, pero no parece ser una mala negociación. No. Lo que pasa es que mientras que el ciclo operativo va a depender de factores internos a la empresa, el proveedor se comporta de acuerdo a lo que el mercado pide. Y en este caso, el mercado pide, ¿no?, que los pagos a proveedores se hagan en plazos de 51.2 días. Entonces, si yo voy a cobrar en 62 días y el proveedor me pide que le pague en 51 días, yo necesito un préstamo por un mes, porque nadie te presta 11 días, de algún banco para cubrir esta brecha y poder seguir trabajando con mi capital de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la edad promedio? ¿Cómo calculamos el cobro de las cuentas por cobrar? ¿Cómo calculamos el promedio de pago de los proveedores? Lo hacemos utilizando un concepto que se llama rotación. Nosotros le llamamos rotación de inventarios, le llamamos rotación de cuentas por cobrar y le llamamos rotación de cuentas por pagar. Esos son ratios, ¿no? Esos ratios se calculan sobre la base de, en el caso, por ejemplo, de los inventarios, el costo de ventas entre el promedio de inventarios. O sea, tomo arriba en el numerador el costo de ventas, abajo los inventarios y me sale un coeficiente de 3, 4. Y luego 360 entre 4 me da 90 días. O sea, tomo el año, ¿no? El año puede ser 360 o puede ser 365. Va a depender de la metodología que en este caso la compañía establece. Entonces, ¿cómo calculamos la rotación de inventario? Dividimos el costo de ventas entre el promedio de inventario. Y ahora, ¿cómo calculo el promedio de inventario? Bueno, tomo el inventario inicial, le sumo el inventario final y lo divido entre 2. Esa sería una solución muy rápida. O una solución un poco más estilizada, tomo el valor de los inventarios cada cierre de mes y lo divido entre 12 y me sale un promedio, ¿no? Pero siempre sobre el promedio, ¿no? Y eso me determina los días del inventario. Y en las cuentas por cobrar, ¿cómo se calcula? Bueno, tomo las ventas al crédito, lo divido entre el promedio de cuentas por cobrar, que también puede ser un saldo entre diciembre y diciembre o todos los cierres de mes, y me sale cuántos días me demoro en cobrar, ¿no? Y en el caso de las cuentas por pagar, en la rotación de cuentas por pagar, el promedio sale dividiendo, ¿no?, las compras entre el promedio de cuentas por pagar. O sea, cuánto compré y cuánto es lo que tengo por pagar. Y todo eso me sirve para calcular la información que estamos mostrando en días, ¿no? O sea, esta fórmula que se llama el ciclo de conversión de efectivo, la gente que trabaja en finanzas
la utiliza permanentemente. Sobre esto vamos a ver el NOPAT y otras fórmulas que se derivan para determinar cuánto es el dinero que debo de prestarme, porque acá solamente me sale cuántos días necesito prestarme dinero. En este caso que estamos viendo, 11 días, pero me puede salir 25, 30, 60, 70. El cálculo va a depender de la realidad de cada negocio. No hay un cálculo estándar. O sea, no es que yo voy a calcular y me va a salir de una manera para uno o de una manera para otro. Acá lo que tenemos que tener cuidado es que este cálculo se tiene que hacer tomando como referencia, ¿ok? La información contable. La información contable me saca la rotación de inventarios en días, la rotación de cuentas por cobrar en días y la rotación de cuentas por pagar en días. Esa información, ¿quién la provee? La provee la contabilidad. Una vez que tengo los días, hago este cuadro y veo el ciclo operativo. Entonces yo sumo la rotación de inventarios más la rotación de cuentas por cobrar y eso me determina el ciclo operativo. O sea, en cuánto tiempo a mí el dinero me regresa. Ahora, ese dinero que ingresa en ese plazo, ¿llega a tiempo para pagar a los proveedores o llega después de tiempo? En este ejemplo que estamos viendo, llega después. Porque lo óptimo es que el ciclo operativo sea menor al periodo promedio de pago al proveedor, ¿no? O sea, es decir, si a un proveedor yo sé que la plata con la mercadería que él me da la voy a recuperar en 45 días, lo lógico, lo ideal, lo apropiado es pedirle un crédito a más de ese plazo. Pero lamentablemente no todos los proveedores piensan como nosotros estamos comentando. Entonces, por esa razón es que desarrollamos este análisis. Entonces, fíjense nuevamente la fórmula. La fórmula dice, ¿no? Plazo promedio de inventario. ¿De dónde sacamos esa información? De la rotación de inventarios. ¿Cómo es la fórmula de rotación de inventarios? Es costo de ventas entre promedio de inventarios. Ese factor se convierte en denominador y se divide 360 entre ese resultado y te da el número de días, ¿no? El otro coeficiente, ventas al crédito entre cuentas por cobrar. Te sale un coeficiente 360, lo divides entre ese coeficiente y te sale el número de días, 60 días, 90 días, ¿no? Igual pasa con el plazo promedio de proveedores, ¿no? Entonces, esta fórmula primero nos dice si estamos calzados en días y después hay que colocar los números para determinar si necesitamos dinero, cuánto es que me tienen que prestar, ¿no? Recuerden que el concepto inmerso en esta temática que estamos viendo se llama capital de trabajo, ¿no? Y lógicamente a nosotros nos van a contratar, esa es la esencia de la contabilidad, a nosotros nos van a contratar y nos van a pedir que los ayudemos a manejar, ¿no?, las fuentes de ingreso que ellos tienen. Entonces tenemos que tener las habilidades matemáticas que la contabilidad en este caso nos ofrece para registrar la transacción y calcular estos indicadores, ¿no? El plazo promedio de inventarios, el plazo promedio de cuentas por cobrar y el plazo promedio de endeudamiento con proveedores. Aquí no entran los bancos, es solamente los proveedores, porque los proveedores son los que te dan
los insumos para que tú hagas un negocio. El banco no, el banco te da la plata. El banco aparece cuando esta ecuación entra en default. Y entonces cuando tú necesitas cubrir esa diferencia, aparece el banco con un préstamo que se llama préstamo por capital de trabajo, ¿no? Al inicio de esta reunión, ¿no? Perdón, al inicio de esta sesión, justamente hablábamos de eso, ¿no? O sea, de la necesidad de encontrar. Ahora, todo esto uno lo va a llevar a fórmulas, lo va a tabular en cuadros, vamos a analizarlo, ¿no? Para que ustedes puedan eh, orientarlo de una manera apropiada. Recuerden, ¿qué es capital de trabajo? Capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente, ¿no? Hay algunos, inclusive historiadores, gente de la época medieval, ¿no? Que en esa época no se tenía una contabilidad como ahora, pero había mercantilismo y aparecen los primeros bancos. Y era cuando la gente que viajaba a un determinado lugar regresaba y le faltaba dinero para seguir trabajando. Porque había muchas cosas que tenía que para venderse tomaban meses, ¿no? Entonces, esta es la idea del capital de trabajo, ¿no? O sea, el capital de trabajo nos ayuda a evaluar estas brechas y nos ayuda a evaluar el efectivo que nosotros debemos solicitar a los clientes, ¿no? Eh, estamos en, digamos, en, en épocas interesantes, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, estamos entrando a Semana Santa, que va a ser la próxima semana, y estamos entrando próximamente al Día de la Madre. Entonces, las empresas, ¿no? Las empresas que hacen negocios, por ejemplo, ya se están preparando toda la logística, necesitan invertir para poder atender a las personas que durante la Semana Santa van a salir de vacaciones, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿qué compañías están necesitadas de capital de trabajo? Bueno, las compañías de transporte interprovincial, porque hay una mayor demanda de buses y muchos de ellos alquilan más buses para servir a sus clientes, ¿no? Los hoteles en provincias, porque la gente viaja normalmente a hacer turismo al interior y algunos llegan a hoteles donde, lógicamente, la infraestructura del hotel no solamente requiere habitaciones limpias, sino también requiere, ¿no? Comprar, ¿no? Provisiones porque los clientes van a querer desayunar, van a querer almorzar, van a querer cenar, van a querer beber, ¿no? Las compañías que hacen el turismo en la zona, ¿no? Ica, Ayacucho, Arequipa, ¿no? Cada uno cuando va dice, bueno, ¿y acá qué podemos hacer? Bueno, en algunos lugares te llevan a pasear fuera de la ciudad en un bus especial, eh, te llevan a comer a lugares especiales, pero eso tiene que tener una logística, porque si no, pues llegas a un lugar y te quedas eh, sin provisiones, ¿no? Entonces, estos conceptos que parecen aislados toman mucha validez cuando las empresas quieren crecer, cuando las empresas quieren realizar un emprendimiento de esos que marquen la diferencia, ¿no? Entonces, esa es la idea general, chicos, de esta parte, ¿sí? Nos vamos a quedar acá por hoy. Eh, el día miércoles vamos a continuar ya de manera presencial. Yo sé que algunos de ustedes empalman con otras clases,
así que no quiero complicarles el tema quedándome más tiempo del determinado. El día miércoles vamos a entregar, yo a la delegada TICTE le pasé el solucionario del primer control sobre el estado de flujo efectivo, lo vamos a resolver en clase, vamos a entregar las notas grupales y nos vamos a comenzar a preparar para el próximo control. Entonces, el día miércoles vamos a estar haciendo full ejercicio para poder llegar al siguiente lunes ya todos trabajando, digamos, con un entendimiento claro de las ideas, ¿no? Recuerden que los controles son grupales, no son individuales. Así que el segundo control también se hará de manera individual. Muy bien, buenas tardes, nos quedamos acá entonces. Sí, dime. No, no lo hice en clase, te lo compartí nada más. No, del control, del control que tomé, de ese no, de ese todavía no hemos hecho. Sí, te lo compartí. Ya, listo. Nos vemos. Hasta luego.